Incluso de niña, Christine Sanubein soñaba con trabajar en los informativos. Christine quería ser periodista. Me dijo, mamá, no puedo ser médico como tú quieres, ni abogado. Pero sus planes se vieron truncados por un inesperado embarazo durante su último año de instituto. Eligió mal a la gente con la que se relacionaba y con las cosas que hacía, ya que, según parece, consumía bastantes cantidades de droga. Christine dejó los estudios, tuvo al bebé y se fue a vivir con Jacob, el padre de su hijo. A partir de ahí, su vida empeoró. Jacob le pegaba con regularidad, enseñaba los moratones y era muy abierta al respecto. Si alguien le preguntaba cómo se había hecho alguno de los moratones, ella decía, nada, Jacob me ha pegado. Daba igual cómo la tratara. Ella no podía separarse de Jacob y no sé por qué. Yo le pedí que le dejara y me dijo que no podía porque le quería mucho. En 1999, Jacob disparó a Christine en la cara con una pistola de balines y pasó 3 días entre rejas. Ella tenía un diario donde explicaba algunos de sus problemas y sus deseos por empezar de cero, para tener una vida mejor y que su hijo también la tuviera. Me critica, me ningunea y abusa de mí físicamente. Después de 3 años me estoy empezando a dar cuenta de que yo era la única enamorada. Por fin, Christine y el niño se mudan a un dúplex a varios kilómetros de distancia. 4 días después de que Christine se fuera, un amigo suyo pasó a visitarla para ver qué tal estaba. Llamó al timbre, pero nadie contestó. La puerta estaba cerrada. Cuando miró por una de las ventanas, vio al hijo de Christine de tan solo 2 años llorando solo. Le pareció oír que decía, mami está muerta, y eso hizo que saltaran las alarmas. Quitó la mosquitera, entró y encontró a Christine semidesnuda y boca abajo en la bañera llena de agua. Salió corriendo y pidió al vecino de al lado que llamara a emergencias. Emergencias. Quiero informar de una muerte. ¿Qué ha pasado? El chico ha dicho que estaba muerta. ¿Pero qué edad? No sé, mi vecina. Christine fue declarada muerta en el escenario del crimen. Es posible que el niño fuera testigo de la muerte de su propia madre, y eso me parece horrible. Los investigadores encontraron pruebas de que el ataque inicial se produjo en la cocina. Las sandalias de la víctima se encontraron tiradas en medio de la cocina. Era como si le hubieran dado con tanta fuerza que se había caído directamente sin las sandalias. Los investigadores del escenario del crimen encontraron una pieza de metal que se había caído del mango de una sartén. Le dieron con tanta fuerza que le arrancaron varios dientes. Habían apuñalado a Christine con un cuchillo y eso había producido su muerte. Pero no se encontró ningún cuchillo en el escenario del crimen. Al principio me enfadé con Dios. ¿Por qué la había dejado morir así? ¿Por qué me la había arrebatado así? Para los investigadores, era obvio que el asesino había intentado borrar sus huellas. Parecía que la persona que la había matado había intentado limpiar las pruebas. Sin embargo, cuando limpiaron, encontraron restos de las huellas ensangrentadas que había por todo el cuarto de baño. También iban hasta la cocina y de vuelta al baño. Era curioso que estuviera descalzo. No lo entendíamos bien. Pero había otra cosa extremadamente rara en el cuarto de baño. Había panes de hamburguesa por todo el suelo del baño. Parecía que habían abierto una bolsa de panes de hamburguesa y los habían tirado. Pero no encontraron el envoltorio en el apartamento. Hay que pensar en lo que se le pasa por la cabeza a alguien que mata a otra persona y deja allí a un niño sentado en el sangriento escenario del crimen. Alguien estaba muy enfadado con ella y consiguió su silencio. La calló o le dio una lección. El exnovio de Christine era el principal sospechoso. Estaba claro que Jacob tenía un móvil, se había alejado de su hijo, se habían separado y habían tenido un pasado inestable. Ha sido Jacob. Todo el mundo en mi familia pensó que lo había hecho Jacob. Por el escenario del crimen se deducía que Christine Sanubein conocía al asesino.
No se había forzado la cerradura y no habían robado nada. Nunca pensé en la posibilidad del robo. Yo siempre creí que se trataba de otra cosa. Podría tratarse de un tema de drogas, por rechazo, cualquier cosa, pero no se trataba de un robo. En la autopsia, el forense encontró pruebas de que Christine había sido agredida sexualmente. Es obvio que el asesino dedicó un tiempo a ocultar las pruebas del crimen, ya que intentó limpiar las pruebas de ADN en la bañera. Le había hecho un corte en la garganta y la autopsia reveló que la tráquea estaba totalmente sesgada. Cuando se utiliza un cuchillo contra la víctima, quiere decir que se trata de algo muy personal. A Christine no se le pudo realizar ninguna prueba toxicológica, porque el Dr. Liers no pudo conseguir sangre. En esta radiografía podemos observar el balín alojado en la cara de Christine, un cruel recuerdo del tiempo que pasó con su exnovio Jacob Hadley. Un recuerdo de cuando él le disparó con una pistola de balines tan solo 18 meses antes. Se peleaban constantemente. Solo podía haberla matado Jacob. La época más peligrosa para una víctima de violencia de género es justo después de separarse de su maltratador. Y ella acababa de hacerlo. Acababa de mudarse de su casa. Los agentes interrogaron al exnovio de Christine, Jacob, justo después de su muerte, y dijo que la noche del asesinato estaba a 1:30 de distancia del lugar de los hechos. Jacob consiguió que 2 testigos creíbles testificaran que habían estado bebiendo con él. De hecho, eran 2 miembros del equipo femenino de atletismo de la Universidad de Iowa. No obstante, el forense estimó que la muerte podría haberse producido a cualquier hora entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Y Jacob no tenía coartadas para todo ese periodo de tiempo. Las pruebas del escenario del crimen indicaban que el asesino era seguramente un conocido de Christine. Y otras de las pruebas sugerían que se trataba de alguien que vivía cerca, porque, por ejemplo, no llevaba zapatos. Cuando hay huellas ensangrentadas de pies descalzos, es obvio que se trata de alguien cercano, alguien que vive en la misma residencia o un allegado. La gente normalmente no suele ir por ahí descalza. Y en el interior del cuarto de baño, los investigadores encontraron una posible explicación de por qué estaban allí los panes de hamburguesa. Encontraron el cierre de la bolsa de los panes de hamburguesa en el suelo, así que parecía que la bolsa se había abierto en el cuarto de baño. Pero no encontraron el envoltorio. Supusimos que el asesino podía haber utilizado la bolsa para envolver el cuchillo y que, al sacarlo del apartamento, no fuera goteando sangre por todas partes. Esta era otra de las pruebas que indicaban que el asesino vivía cerca. No solo iba descalzo, sino que además no quería dejar un rastro de sangre, ya que seguramente habría dirigido a la policía hasta la puerta de su casa. Esto señalaba como sospechosos a 2 hombres de los que hasta ahora no se había sospechado. El hombre que decía haber encontrado el cadáver de Christine, Todd Hale, un chico de 32 años, y el vecino de Christine, Carlos Robinson, que fue quien realizó la llamada a emergencias. Ellos se conocían ya que habían ayudado a Christine con la mudanza hacía 3 días. La policía había sospechado de Todd Hale porque decía que había entrado en el apartamento de Christine a través de una pequeña ventana sin alterar ninguno de los objetos que había en la estantería de dentro. Pensamos que para que Todd hubiera entrado por esa ventana, habría necesitado un físico de acróbata y no lo tenía. Pensaron que Todd era sospechoso por cómo había entrado en el apartamento. Nadie le abrió la puerta. Él mismo fue quien abrió la ventana, quitó la mosquitera y se coló por un pequeño hueco. Le pidieron que lo volviera a hacer delante de ellos. Le dejamos que nos demostrara cómo había entrado por la ventana sin tirar la estantería. Y lo hizo incluso con unas botas de punta de acero. Hale volvió a entrar sin tocar ninguno de los objetos que había encima de la estantería. Fue impresionante verle hacerlo. Fue como ver a un ladrón en acción. Entonces, la policía pidió al vecino de Christine, Carlos Robinson, que les indicara lo que había hecho aquel día y obedeció voluntariamente. Según los investigadores, fue de gran ayuda. Muy cooperativo. Cuando la policía se marchó de la sala, como es obvio, siguieron observándole. Y vieron que se agachó y empezó a rezar. Se puso a rezar de rodillas. Yo creo que eso no pasa muy a menudo.
Los investigadores tienen ahora 3 sospechosos del asesinato de Christine Sanuvein. Su exnovio, Jacob Hadley, que tenía antecedentes por violencia de género contra Christine. Le había pegado, incluso le había disparado y le había dado varias palizas anteriormente. Además tenía una orden de alejamiento. Los otros 2 eran el hombre que encontró el cadáver de Christine y el vecino de al lado que fue quien llamó a emergencias. Hay quienes informan del crimen para no convertirse en sospechosos. Sin embargo, los investigadores necesitaban pruebas forenses que pudieran inculpar a los sospechosos. Y tuvieron suerte, porque encontraron huellas en el escenario del crimen. A primera vista, las huellas no se ven, a no ser que te fijes mucho. Y estoy seguro de que el sospechoso nunca pensó que hubiera dejado tantas huellas por lo rápido que había intentado deshacerse de las pruebas físicas que podían incriminarle. Estas huellas de pies descalzos contenían mucho detalle y podían identificar al asesino con tanta precisión como una huella dactilar. Así que pidieron a Jacob Hadley, a Todd Hale y a Carlos Robinson que les dieran una muestra de su huella. Llamamos a Jacob, a Todd y al vecino al departamento de identificación criminal y tomamos muestras de sus huellas. Todd fue muy cooperativo. Le pusimos la tinta en la planta del pie, caminó por el papel, le volvimos a echar tinta y volvió a caminar por el otro lado. Las huellas de Todd Hale no coincidían. Con Jacob fue igual. También fue cooperativo. Las huellas de Jacob Hadley tampoco coincidían. Bueno, luego vino Carlos y me pareció raro, porque cuando le puse la tinta en la planta del pie, le pedí que se levantara de la silla y pusiera el pie en el papel. Se mostró reacio. Carlos caminó por el papel y a la vuelta pisó encima de las huellas que acababa de dejar. Supe que algo no iba bien. No era difícil entender las instrucciones que tenía que seguir. Era casi como si estuviera intentando borrar sus propias huellas. Finalmente, los agentes consiguieron huellas útiles y las compararon con las huellas ensangrentadas que había en el baño de Christine. Es el hombre que buscábamos, le tenemos. Es el hombre que dejó las huellas allí. Pero todos se quedaron sorprendidos y preguntaron si estábamos seguros. Les dijimos que sí, que era su huella. La palma de la mano de Carlos también coincidía con la huella de la mano ensangrentada que había en el lavabo de Christine. Y el ADN de Carlos coincidía con el encontrado en las pruebas de la violación de Christine. Cuando se dio cuenta de que las pruebas le incriminaban, Carlos realizó una sorprendente confesión. Explicó que tenía una relación sexual con Christine desde hacía unos días, desde que la conoció. También indicó que había encontrado el cadáver de Christine varias horas antes de que lo viera Todd Hale. Pero dijo que se había asustado y había vuelto corriendo a casa en vez de llamar a la policía. No obstante, insistió en que él no era el asesino. Dijo que no había llamado a emergencias porque era negro y tenía miedo de que le acusaran del asesinato. El forense dictaminó que Christine Sanuvein fue asesinada entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Robinson estuvo solo con sus hijos durante esas horas. La mujer de Carlos no estaba en casa la noche del asesinato. Había ido a visitar a un familiar en una ciudad cercana. Pero los investigadores necesitaban pruebas de que Carlos Robinson era realmente el asesino, y no solo un vecino que encontró el cadáver y se fue sin informar del crimen. La gente suele buscar a alguien con un móvil, y nosotros intentábamos demostrar al jurado que una persona que conocía a la víctima desde hacía solo 4 días la había matado, y que no había sido su exnovio maltratador. Los investigadores descubrieron otra prueba más o una nueva complicación. Mirando las pruebas del escenario del crimen, los científicos se dieron cuenta de que los panes de hamburguesa tenían algo raro. Al principio, cuando nos fijamos en los panes de hamburguesa, no entendíamos lo que estábamos viendo. Uno de ellos tenía una forma extraña. Iluminamos los ángulos oblicuos, utilizamos luz ultravioleta y además hicimos fotos del panecillo. Las hendiduras parecían un dedo gordo del pie, parte de la planta y del segundo y el tercer dedo. Era obvio que era un pie.
Además, se podían ver los detalles en el pan de lo que parecía una huella. Si la huella coincidía con la de Carlos Robinson, los abogados iban a poder cerrar el caso. El sospechoso encontró el paquete de panes de hamburguesa en la cocina de Christine. Tiró los panes al suelo y utilizó la bolsa de plástico para llevarse el cuchillo. Los panecillos estaban frescos y la persona que iba descalza pisó uno de ellos. Pero si la huella no era de Robinson, aparecería la posibilidad de que no hubiera sido él o la de que tuviera un cómplice. Teníamos que demostrar no solo que el acusado había cometido el crimen, sino también que no lo había cometido ninguna otra persona. Los agentes que se dedicaron a la investigación del asesinato de Christine Saint-Hubain encontraron una extraña prueba en el escenario del crimen. Habían descubierto lo que parecía una huella en un pan de hamburguesa al lado del cadáver de Christine. Según los investigadores, podía haberla dejado el asesino al huir del lugar de los hechos. Para verificar su trabajo, los investigadores de Iowa llevaron el panecillo y las fotografías a Gene Zarnecki, un experto analista de huellas del Laboratorio de Investigación Criminal de Des Moines, en Iowa. Zarnecki confirmó que se trataba de una huella del pie derecho. Y además, encontró detalles contundentes como para afirmar que se trataba de la huella de Carlos Robinson. Yo creo que si el pan de hamburguesa hubiera estado más seco, la huella no se habría impregnado bien. Tuvimos mucha suerte porque el pan estaba fresco cuando lo pisaron. Yo nunca había visto un pan de hamburguesa en el escenario de un crimen. Y claro, nunca había visto a un sospechoso pisar el pan y dejar una prueba contundente en él. Es algo poco común. Esto demostró que Carlos Robinson había sido la única persona presente en la escena del crimen. Los investigadores creen que a Christine le traicionó el hecho de ser tan confiada. Carlos era su vecino. Se conocían. Así que cuando él llamó a la puerta, le dejó pasar. Hola, Christine. ¿Qué tal? ¿Quieres tomar algo? Carlos no llevaba zapatos porque vivía al lado. Una vez dentro, los abogados defensores creen que Robinson intentó tener relaciones sexuales con ella, pero ella se negó. ¡Dios, no! ¡Vete! Así que Carlos golpeó a Christine con tanta fuerza que le hizo perder 3 dientes. Entonces, la llevó al baño donde la violó y la mató con un cuchillo. Llenó la bañera de agua en un intento por eliminar pruebas. Pero al levantarse, se agarró al lavabo con las manos ensangrentadas y dejó allí una huella perfecta de la mano. Tenía que deshacerse del arma del crimen, así que fue a la cocina, dejando huellas de sangre. Cogió una bolsa de panes de hamburguesa, los tiró al suelo y metió el cuchillo en la bolsa para no dejar un reguero de sangre al marcharse. Al salir, pisó uno de los panes, dejando así la prueba forense que le inculparía definitivamente. Robinson asesinó a Christine con su hijo en la casa. Ese niño estuvo en la casa durante unas 24 horas, con su madre muerta en la bañera. Yo creo que es un monstruo y nunca se lo perdonaré. Incluso aunque me muera, ni el día en que me muera se lo perdonaré. Nunca. Según los abogados defensores, Carlos tenía miedo de que su mujer se divorciara de él cuando se enterase de que había intentado mantener relaciones con Christine, y por eso decidió matarla. Su mujer era celosa, pero él le había dado motivos para serlo, porque una vez llegó a admitir que había sido infiel. A pesar de que tenían 4 hijos, él había estado con otras mujeres. Robinson fue acusado de asesinato en primer grado. Señor Robinson, le indico con respecto a los cargos que tiene derecho a un abogado y a que éste le represente en todas las fases del procedimiento.
Robinson fue declarado culpable del asesinato de Christine y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Yo creo que una de las cosas que aprendemos con este caso es que hay que estar muy pendiente de la gente que tienes alrededor. Y hay que tener cuidado con la gente que se conoce y con quien se tiene contacto. No fue condenado por un solo motivo. Había muchas pequeñas pruebas y un gran pan de hamburguesa. Te queda la sensación de que se ha hecho justicia. Pero al final, ves que una madre soltera de 20 años murió sin ninguna razón. Solo por la violencia de otra persona. Y eso es triste. Supongo que otros padres cuyos hijos han sido asesinados consiguen seguir con su vida. Pero yo no sé por qué. No puedo. No puedo superarlo. Me duele. Esto me duele porque echo mucho de menos a Christine.